Listo. Buenos días. Ahora sí, estamos transmitiendo. En esta primera sesión es la que inaugura el espacio de resiliencia y sanación. Estamos con Antonia, a quien voy a presentar brevemente a todas ustedes. No estaba haciendo solo una, ¿cierto? Ah, ya está. Y me dice que ya está. ¿Pudiste, cierto? Ya. Vamos a presentar a Antonia. En unos segundos teníamos unos problemitas técnicos. Antonia Maranta Brock ha centrado su carrera en torno a 3 pilares principales, que son tecnología, innovación social transformativa y arte. Ella es licenciada en Administración de Empresas de la Universidad Pontificia Javeriana en Bogotá, Colombia, con un énfasis en responsabilidad social empresarial e ingeniería. Antonia ha trabajado para comunicaciones digitales, marketing digital, empresas de tecnología e instituciones de arte, desde galerías como el espacio independiente colombiano Casa Hoffman hasta el gigante tecnológico Google. Ella ha colaborado en programas educativos financiados por el gobierno como Puntos Vive Digital y Plataforma Bogotá. Ella es también educadora y ha sido invitada. Actualmente trabaja en paralelo con comunidades rurales para desarrollar alternativas a la medida de sus necesidades específicas, enfocadas sobre todo a reducir la brecha digital y educativa como una vía o alternativa de empoderamiento comunitario. Bienvenida y gracias por ser quien inaugura este espacio, Antonia. Te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Malva. Bueno, ahí ya creo que la introducción estuvo apenas. Voy a comenzar a presentar pues la presentación y les daré un poco de contexto. Iré explicando cada una de las partes y el componente de esto que ya acaba de comentar Malva. Y si tienen preguntas o alguna anotación o cualquier cosa por el estilo, por favor interrumpan. No voy a estar viendo la pantalla, pues dado que voy a estar presentando. Cualquier cosa me comentan. Entonces voy a comenzar a presentar. Bueno, listo. Entonces, como estaba mencionando Malva, este proyecto en específico se llama Bridging the Digital Divide in Rural Communities as a Way for Empowerment, o en español, Reduciendo la Brecha Digital junto con las comunidades rurales como motor de empoderamiento. Ya profundizando un poco sobre esto, voy a explicar a qué hace referencia. Efectivamente, esta es una investigación realizada en conjunto y con el apoyo de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá, Colombia, como ya mencionó Malva, y con el apoyo de una de las profesoras del área efectivamente de responsabilidad social empresarial, que se llama Sonia López. Entonces, continuemos. Bueno, el primer componente importante a tener en cuenta alrededor de esto es que está específicamente basado en la falta de acceso al servicio de Internet. ¿Por qué? Por vemos 3 cosas puntualmente en este contexto. El primero es que nos encontramos en una época supremamente conflictiva en términos de las implicaciones que tienen el no tener acceso a Internet, porque la primera es, pues, dada la situación de salud mundial, la virtualidad se ha vuelto, digamos, uno de los principales medios para poder estudiar, para poder acceder a la información, también en muchos casos para poder acceder a los sistemas de salud. El problema precisamente con esto ha sido que muchas de las diferentes comunidades menos favorecidas alrededor del mundo se han quedado sin acceso a muchos de estos elementos, dada precisamente pues la situación. Asimismo, también digamos, en contextos generales, sin tener en cuenta pues la situación de salud mundial de este momento. De todas formas, esto ya tiene implicaciones en diferentes componentes, como lo es, por ejemplo, el índice de desarrollo humano, que es este que están viendo aquí en este momento. Entonces voy a explicar un poco lo que estábamos tratando de hacer en este punto en específico. Era hacer como una comparación entre los diferentes países. Queríamos enfocarnos dentro del contexto claramente de Centro y Latinoamérica para pues, poder hacer el paralelo y pues dado que es efectivamente mucho más interesante poder enfocarnos en comunidades específicas. Este índice que están viendo aquí pues muestra específicamente pues a Suecia y a
otros países un poco más cercanos y muestra efectivamente la diferencia que hay entre los índices de desarrollo humano. ¿Por qué esto es importante? Porque tiene una correlación directa que se ha encontrado a través de diferentes investigaciones entre cómo el índice de desarrollo humano está directamente vinculado con la brecha de género en los países y asimismo con el acceso al servicio de Internet, que afecta estas otras cosas que ya mencioné. Entonces, digamos, datos específicos dentro de esto está la brecha de género, pues en Suecia está en 18%, Colombia 24.2% y México 24.6% aproximadamente. Y el índice de desarrollo humano tiene pues el más alto de estos que estamos viendo acá, es Suecia, que está en el puesto número 7, que tiene un índice de desarrollo humano de 0.945. Y bueno, aquí hay otros elementos interesantes, como por ejemplo lo de la expectativa de vida, y les voy a mostrar, estos son los años esperados de estudio por cada uno de los países, y también están los que efectivamente se estudian. Voy a tratar de quitar esto de acá para poder mostrarles bien. Entonces, está los años esperados de estudio, Suecia es 19.5, se estudian en promedio, ¿cuántos? 12.5, mientras que, por ejemplo, en México y Colombia se estudian 8.8 y 8.5 de después de una esperanza de estudio para la población en general, también reducida en comparación a, por ejemplo, Suecia. Ahora, específicamente ya en términos de las investigaciones, una de estas investigaciones que les estaba mencionando es, por ejemplo, la Increasing Human Development in Rural Mexico Through Policies for Internet Access. ¿Por qué esto es importante? Porque muchos de los, digamos, esfuerzos por reducir la brecha digital, vinculada también a la brecha de género y demás, se han tratado de realizar a través de políticas públicas, por iniciativas también de los distintos gobiernos, con vinculación con instituciones privadas y demás. Esta investigación en particular lo que hace es hacer una correlación directa entre el índice de desarrollo humano con los puntos públicos de acceso a Internet que se han implementado a través del programa Rural México. Lo que se demuestra es que efectivamente hay una correlación positiva entre digamos, el acceso que se puede proveer a Internet y el trabajo que se hace con las diferentes comunidades y especialmente con las niñas y el índice de desarrollo humano. Unas estadísticas particularmente importantes a tener en cuenta acá es que en México el 56, pese a que por ejemplo en México, como ya voy a volver a mencionar más adelante, el servicio de Internet es un derecho constitucional, aún así el 56.4% de los hogares tienen acceso a Internet en México, lo que significa que de todas formas hay una gran parte de la población que todavía no tiene acceso a este servicio. En Colombia pasa algo similar, un poco más grave, y es que más del 50% todavía no tiene acceso al servicio de Internet. Durante esta época particular pues de salud, de problemas de salud mundial, como ya les estaba mencionando, claramente las implicaciones han sido también directamente relacionadas a la educación. En México, el 78% de las familias mostraron que habían tenido dificultad para continuar con pues la educación de los miembros de su familia. Esto es radicalmente importante porque esto tiene también una correlación directa con el índice de desarrollo humano y esto afecta también la brecha de género de una forma contundente. En Colombia, hasta hace un mes y medio, el 89.3% de las escuelas seguían cerradas, claramente desfavoreciendo a las comunidades rurales y a los Estados Unidos de casco urbano, específicamente en Colombia. Hubo una iniciativa en Colombia también que se llamaba Volvamos a la Presencialidad y era pues un esfuerzo de los padres y los diferentes educadores, en su mayoría de escuelas públicas, que estaban tratando de abogar por tratar de buscar alternativas para que los niños y niñas pudieran volver al colegio presencial, dado que en muchos casos la virtualidad simplemente no era una alternativa. Estos otros datos que están a la derecha son simplemente casos particulares para evidenciar como la importancia y la gravedad de este problema en particular en las diferentes zonas. Los primeros datos son específicos para las zonas rurales de México. Muestra que apenas el 22% de los hogares cuentan con algún tipo de computadora. El 47% tienen acceso a Internet y el 58% a telefonía celular, que digamos que ya por sí da una clase de acceso,
pero sigue dejando una gran porción de la población sin acceso a esto, que como les estaba mencionando, ha sido determinante, por ejemplo, en esta época también para acceder a diferentes sistemas de salud y demás. ¿Desde qué lado esto es un motor de empoderamiento para la comunidad? Entonces, en este momento, lo que o sea, digamos, en este punto de toda la investigación, lo que después de haber analizado cuál era la problemática, qué era lo que se necesitaba hacer acá y cuál era el punto de enfoque, era necesario entender desde qué perspectiva se podía manejar esto para que no fuese simplemente como una solución que se le dejaba a alguna comunidad, grupo, institución o demás, sino que fuese algo que pudiese efectivamente generar un cambio. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es explicar qué es la TSI y cuáles son las Grassroots Innovations. Como Malva estaba contándoles, uno de mis enfoques es la TSI. Les voy a explicar un poco de qué se trata y por qué es fundamental para esta clase de desarrollos, específicamente para esta investigación en particular. Entonces, la TSI es Innovación Social Transformativa y es específicamente el enfoque que se le ha dado a toda esta investigación. Para tener en cuenta esto, hay que manejar, entonces, hay que entender tenemos dos componentes diferentes. El primero es la TS, que es transformación social o innovación social, y la TSI, que es la innovación social transformativa. La primera se ve a través de diferentes instituciones, muchas empresas, compañías, corporaciones, individuos la manejan. Se vincula también, digamos, a muchos otros componentes como la filantropía y demás. Implica claramente una acción, da a aportar, ayudar y demás a una comunidad o grupo en específico, pero no persiste en el tiempo. Entonces, un ejemplo de esto es una comunidad que tiene algún problema de movilidad y entonces algún grupo, institución o individuo decide que la solución para esto de forma sostenible, digamos, es darle a la comunidad cierto número de bicicletas para que puedan efectivamente movilizarse de un lugar a otro sin preocuparse por las emisiones y demás, pero también pues para que se puedan desplazar y demás. El problema es que estos, digamos, 30 bicicletas están en ese momento, pero la comunidad tampoco está empoderada para poder efectivamente después arreglar las bicicletas, construir más o algo por el estilo y por lo tanto las siguientes generaciones o desde el momento en el que se dañan estos aparatos y demás, se quedan sin alternativas. Entonces esto es, digamos, particularmente importante tenerlo en cuenta porque pues es radicalmente distinto a lo que es la TSI. La TCI en lo que se enfoca es en trabajar directamente con las comunidades para poder entender cuáles son las problemáticas internas, cuáles son las capacidades de la comunidad, qué es lo que para ellos qué es lo que para la comunidad en sí es importante a trabajar. El segundo componente es que involucra a todos los actores que están vinculados a la problemática, es decir, a las instituciones dominantes, a las diferentes empresas involucradas, a las otras comunidades que están alrededor y pueden tener incidencia dentro de la problemática. Y el tercer componente es que permite generar un cambio que perdura en el tiempo precisamente por este manejo a través de todas las, digamos, estructuras de la problemática. Para explicar un poco esto más a fondo, hay que tener en cuenta lo que son los 3 niveles de construcción. Entonces, los 3 niveles de construcción de la TCI son las 3 esferas dentro de las cuales se trabaja para poder desarrollar todo esto con la comunidad específica. Entonces, los 3 son el panorama, el régimen y el nicho. Van de grande a pequeño, como acabo de mencionarlos, y la teoría es que toca trabajar todas estas esferas para efectivamente poder generar una innovación social transformativa. Entonces, el panorama corresponde a toda la parte externa, los elementos externos y las tendencias vinculadas a la problemática. Esto puede incluir, digamos, a las instituciones ajenas, externas, los factores climáticos que puedan tener incidencia dentro de la situación, el contexto en particular y demás. La segunda es el régimen, que se refiere a las instituciones y prácticas dominantes, esto es decir, a las instituciones, empresas y demás que tienen el mayor poder sobre a lo que se está tratando de llegar. Ahorita, más adelante, les explicaré un poco cuáles son las instituciones dominantes en el caso de esta investigación en particular. Y el más pequeño es el nicho, que hace referencia a la comunidad y al lugar donde se implementaría la innovación social transformativa. Estos
tres elementos son los que permiten el acercamiento de empoderamiento a las diferentes comunidades, porque es lo que permite el trabajo, digamos, en conjunto para poder desarrollar algo que funcione para ellos y no una solución que desde el punto de vista de uno o la institución o corporación vaya a solucionar un problema sobre el cual uno es ajeno. Entonces, estas son las tres esferas relacionadas con la TSI y el vínculo con las Grassroots Innovations o GI es que son estas soluciones que se enfocan desde el manejo con la comunidad como este proyecto en específico. Claramente es importante tener en cuenta, analizar y digamos que acercarse a las tres esferas para poder generar este cambio del que estaba comentando, pero el punto de partida de destacar es desde el nicho, que son las comunidades. Las Grassroots Innovations se refieren específicamente a soluciones que están planteadas para y por las comunidades con fines sostenibles. Esto significa que tiene que tener en cuenta los tres elementos de la sostenibilidad, que es el ambiental, el político, económico y el social. Entonces, este proyecto en específico está enfocado desde acá. Estos son alrededor de toda esta investigación, claramente ha estado digamos, alimentada por otras investigaciones que han dado pues, todo el fundamento para lo que estamos tratando de construir. Una particularmente interesante relacionada a estos dos enfoques que son los que permiten el empoderamiento de las comunidades es esta investigación que tiene este fragmento que ven aquí a la izquierda, y estos proyectos manejados por las comunidades producen cambios que los instrumentos políticos no logran, y se trata de que precisamente por el trabajo directo con la comunidad, que implica ya un acercamiento directo al conocimiento local y contextual, se pueden generar todos esos cambios que implican el empoderamiento de la comunidad, y precisamente por esa acción social y en conjunto con la comunidad se generan presiones que afectan efectivamente a los actores vinculados hasta tal punto que pueden efectivamente generar cambios en las políticas públicas. Esto es exactamente lo mismo que se está mencionando aquí abajo, que dice Community Innovation for Sustainable Energy. Esa es otra de las investigaciones que alimentaron este proyecto en específico, y de lo que se trata es particularmente de cómo la transformación de estos sistemas complejos e independientes solo se puede lograr a partir de incluir y entender a las diferentes instituciones dominantes, los intereses individuales, los intereses de la comunidad, y no pueden partir simplemente de lo que les estaba mencionando, que es arreglar los procesos de eficiencia, aportar en, digamos, solo una gama de problemas específicos sin tener en cuenta los otros componentes que hacen parte de toda la problemática y pues de la comunidad. Entonces esto es supremamente importante tenerlo en cuenta. Estos son, digamos, que los dos motores alrededor de los cuales se enfocan estos proyectos, como les decía, para poder generar todo este tema del empoderamiento dentro de las comunidades. Y pues ya ahora un poco más enfocado en específicamente la investigación y el marco alrededor de esto, les voy a contar un poco ya de los datos específicos relacionados con lo que hay que tener en cuenta de instituciones dominantes y de la esfera externa y demás alrededor de este proyecto. Entonces, uno de los componentes importantes a tener en cuenta es que hay diferentes investigaciones y diferentes proyectos de política pública que se han enfocado en trabajar efectivamente en temas de reducción de brecha digital, entendiendo, como les mencionaba, por ejemplo, esta correlación directa con el índice de desarrollo humano, teniendo en cuenta también el efecto que esto tiene en la brecha de la educación y pues la incidencia que esto ha tenido también en la brecha de género, precisamente como una consecuencia de la misma problemática. Un par de investigaciones interesantes alrededor de esto es esta primera que es acá, que es Internet Access as a Right to Realizing the Human Right to Adequate Mental and Other Healthcare. Esto es particularmente importante precisamente por lo que les mencionaba de la situación de salud actual mundial, y es que como muchos de los servicios de educación y salud migraron a todo este escenario virtual para poder facilitar el contacto con los doctores, también con las instituciones educativas y demás, sin poner a la gente en riesgo. Muchos, digamos, muchas comunidades, muchos sectores
digamos, menor acceso y muchos sin acceso al servicio de Internet, pues se vieron radicalmente afectados. Y estos proyectos lo que tratan de hacer es incluir este servicio dentro de los derechos humanos para que la población en general pueda acceder a todos estos elementos. En Colombia particularmente, el año pasado, por ejemplo, entró a debate un proyecto de ley que tiene como objetivo que el servicio de Internet sea considerado un servicio público esencial en Colombia. Pese a que es un proyecto supremamente interesante, en este momento está en segundo debate y esta es una problemática que requiere, digamos, acción inmediata teniendo en cuenta las repercusiones que tiene en la población en general, específicamente en los grupos menos favorecidos como lo son las mujeres y las comunidades rurales. En México, particularmente, como les mencionaba, tiene en el artículo número 6 de la Constitución el derecho al acceso de Internet de banda ancha como un derecho. Lastimosamente, aún así las cifras son desproporcionales a lo que deberían ser. Esto se debe también a otros elementos que habría que tener en cuenta para poder trabajar esta clase de proyectos directamente con una comunidad específica, pero bueno, es importante tener en cuenta los ejemplos similares en contextos también particularmente cercanos a donde se está tratando de implementar la solución. En este caso en específico, otros de los actores involucrados son, y digamos, de las instituciones dominantes. El anterior, mencionando todos estos intentos de política pública y demás, haría referencia al panorama, al campo externo y demás, y ya haciendo referencia a los actores involucrados y a las instituciones dominantes, es importante ya meternos dentro de la infraestructura de lo que implica el servicio de Internet en los diferentes países. Entonces, para alejarnos un poco de toda la historia de Internet, que es supremamente interesante, pero también es supremamente larga, vamos a irnos directamente a lo que son los ISP, que son la mayor cantidad como de medio para poder acceder a este servicio. Los ISP son los proveedores de servicio de Internet o Internet Service Providers. Hay alrededor del mundo, son instituciones privadas, en su mayoría. En Colombia, por ejemplo, sí, en su mayoría son instituciones privadas, pese a que muchas tuvieron financiación gubernamental desde el principio, algunas eran de hecho propiedad gubernamental y fueron después privatizadas, como el caso de Telecom en Colombia, bueno, y hay infinitos casos. ¿Por qué es importante tener en cuenta a los ISPs? Porque estas son las instituciones dominantes, son digamos que en general pues son las que acaparan el mercado del servicio al Internet, casos específicos como por ejemplo en Colombia, que claro, tiene más del 40% del mercado de las telecomunicaciones, y precisamente por eso es que nos referimos a estas corporaciones, organizaciones y demás como las instituciones dominantes para este caso en particular. El problema también con que son instituciones privadas es que pese a que muchos de los intentos, por ejemplo, por parte del gobierno y de la política pública han ido de la mano con estas instituciones para poder reducir la brecha digital, en términos generales, debido al interés económico, no hay, debido al interés económico, digamos que no hay, y como no es gubernamental, no hay una obligación por tener la infraestructura y suplir el acceso en lugares menos favorecidos, como por ejemplo lo son las comunidades rurales o en el caso de Colombia, los estratos 1 y 2 del casco urbano, que son los que menor acceso tienen. Pero para este caso en específico, refiriéndonos a las comunidades rurales, la infraestructura es mínima. Y dado, por ejemplo, que Claro tiene el mayor porcentaje del mercado de las telecomunicaciones, muchas de las otras compañías dominantes, como Movistar, ETV, Tigo y otras, apalancan mucha de su digamos, labor dentro de la infraestructura de Claro. El punto aquí particularmente importante tener en cuenta es que la consecuencia que esto tiene en las comunidades rurales, más allá de simplemente
limitar el acceso al servicio de Internet que tienen es que dependen de estas instituciones dominantes y por lo tanto no están empoderadas dentro de este sistema en particular. Ahora bien, ya pasando a cómo se unen todos estos actores, todas estas instituciones dominantes junto con el panorama y ya en materia de la TCI y las Grassroots Innovations, y la importancia de estos dos componentes dentro del empoderamiento es que nos referimos ya a la digamos, solución o alternativa un poco más técnica. Entonces, aquí es cuando nos referimos a lo que son las redes inalámbricas malladas o mesh networks, que lo que ofrecen son alternativas para que estas comunidades en específico se puedan proveer su propio Internet. Hay varios ejemplos de esto, ahorita los voy a mencionar por si alguien quiere después meterse a investigar un poco sobre cuáles han sido estos casos exitosos alrededor de las comunidades accediendo a esto. Hay diferentes métodos. Nosotros hemos estudiado unas cuantas diferentes alternativas y consideramos que esta es una de las más interesantes. Básicamente lo que permiten las mesh networks es funcionar a partir de nodos y amplificadores de señal y una sola antena para poder proveer internet a, digamos, la comunidad en general dentro de un espacio pues geográfico limitado. Y lo que esto hace ya en términos de sostenibilidad es que efectivamente también tiene requiere una carga energética menor a lo que requeriría una gran estructura con múltiples antenas y demás, y por lo tanto puede ser manejada a partir de, por ejemplo, un panel solar para manejar la antena central y después suplir el acceso a través de los diferentes nodos. Esta es la alternativa que nosotros consideramos que era la más interesante para este caso en particular. Les voy a contar un poco de los casos que han sido exitosos alrededor de esto y por qué es importante tener estos otros en cuenta y entender cuál es la más útil para la comunidad específica con la cual se esté trabajando. Aquí es cuando entramos a el tema ya de específico de resiliencia. Aquí la resiliencia se entiende como el factor contextual fundamental. ¿Por qué? Porque estamos trabajando directamente con las comunidades rurales. Entonces, pese a que las comunidades rurales han sido una de, digamos, las más olvidadas, no necesariamente en términos de, digamos, de trabajo con las comunidades y demás, sino en términos de, como lo que les decía, por ejemplo, muchas de las instituciones dominantes no tienen la obligación de suplir muchos de los servicios a las comunidades rurales, ni la intención, dado que ven menor potencial económico también acá. Alrededor de esto hay varias investigaciones también, por si les interesa. Y pese a todos estos componentes, las comunidades rurales son unas de las más resilientes, dada la naturaleza pues, de las comunidades. Entonces, pues definición de resiliencia, como me imagino que ya muchos conocen, es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos, o la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que ha estado sometido. Entonces, bien, muchas de las comunidades rurales se enfrentan a diversos componentes que implican esta clase de adaptaciones, desde componentes climáticos hasta temas de violencia, de acceso y muchas otras. Hay muchas investigaciones alrededor de por qué es importante tener en cuenta la resiliencia dentro de estas comunidades y particularmente en lo que hacen énfasis muchas de estas investigaciones es que el contexto mismo de las comunidades rurales es la que se traduce al potencial ofrecido por la comunidad que trabaja en conjunto, ¿no? Son comunidades unidas que se fortalecen a sí mismas a través de pues de estas adversidades, de estos cambios y demás, precisamente por la forma como se enfrentan. Y es por esto que para esta clase de trabajos y cambios que se buscan generar y alternativas, es importante trabajar constantemente directo con la comunidad. Algunos casos en específico de lo que les quería mencionar es, por ejemplo, el primero, que ya lo he mencionado un par de veces, y es el caso del Rural Conectado, que fue el caso de México específica. México Conectado, que es el caso de
del gobierno mexicano, que puso estos diferentes puntos y tenía como objetivo garantizar el acceso al servicio de Internet de banda ancha. Se pusieron efectivamente muchos puntos hace unos 3 años. Lastimosamente, en el cambio de gobierno se descontinuaron muchos de estos puntos. Rural Conectado, que es liderado por el gobierno colombiano, en apoyo con una de las, a lo que nos referiríamos como institución dominante, que es Microsoft, para dar acceso a Internet a la zona rural en el departamento de Sucre a través del White Space Internet. Aún así, todas estas alternativas son interesantes, pero digamos que si bien efectivamente intentan reducir la brecha digital, tienen un enfoque completamente distinto. Por otra parte, está un ejemplo liderado por la World Wide Web Foundation, que es una entidad súper interesante que también tiene como objetivo también desarrollar todos estos proyectos alrededor de reducir la brecha digital y demás. Apoyó un proyecto de una comunidad de India que tiene 3.500 familias aproximadamente, y con un vehículo que funciona a través de paneles solares y una antena en la parte de arriba se conecta a un sistema que está por fuera de la isla y ofrece el servicio de Internet a una distancia específica del vehículo y permite a las familias de esta isla conectarse. Y hay muchos otros, digamos, ejemplos de esto, pero estos eran algunos de los más interesantes, precisamente por su cercanía y también por, digamos, la diferencia de lo que han tratado de hacer al respecto. Uno de los más interesantes y sobre los cuales nos hemos enfocado en su mayoría es el caso de una comunidad en Sudáfrica, específicamente en Mankosi, que lo que hizo fue efectivamente instalar el sistema de la red inalámbrica mallada para poder ofrecerle el servicio de Internet a la comunidad. Funciona a partir de nodos, funciona solo con un panel solar, dada la pequeña carga energética que necesita, y es liderado por una de las mujeres de la comunidad como el medio para pues potenciar el proyecto, y fue precisamente esta líder de la comunidad quien abogó por trabajar con una de las universidades de Sudáfrica para poder implementar el proyecto. Ahora, específicamente este proyecto está enfocado en la comunidad, una comunidad en Quito, Chocó, y tiene, pues estos son, digamos, datos específicos de el Chocó que hay que tener en cuenta para entender por qué porque era uno de los espacios interesantes sobre los cuales nos queríamos enfocar, dada precisamente la naturaleza del servicio de Internet al que hay acceso. Entonces, la comparación está hecha con la capital, que es Bogotá, en comparación con Chocó. Entonces, como se ve en esta gráfica, Bogotá tiene uno de los Internet en general, dado porque Bogotá también tiene, como les mencionaba, por ejemplo, en los estratos 1 y 2 del casco urbano, acceso limitado. Pero digamos que en general el promedio de descarga es el más rápido, de los top 10 más veloces. Mientras que Chocó está en el puesto 7 de los top 10 internet más lentos. Y estos datos que están aquí abajo hacen referencia a el índice de pobreza multidimensional, que es supremamente importante tenerlo en cuenta. Chocó tiene un IPM con más del 40% de incidencia de pobreza multidimensional. Y específicamente para Quito, en más del 50% de la región es de este 40%, mientras que en Bogotá el IPM pues mayor al 40%, o sea, la parte de la región de Bogotá que tiene IPM mayor al 40% es solo el 17% de la región. Entonces, pues son, digamos, cifras supremamente distintas sobre la problemática que hay en esta área en específica, y también en ese sentido el potencial para poder trabajar con las comunidades y desarrollar estas alternativas sobre las cuales hemos hablado. Ahora bien, nosotros estamos trabajando esto directamente con la Escuela Robótica de Chocó, que tiene su enfoque, uno de sus enfoques es específicamente en potenciar a las niñas dentro del sistema de robótica, dentro de los conocimientos de las ciencias, y han desarrollado
obras, digamos, maravillosas alrededor de esto y proyectos interesantes donde han llevado al grupo de niñas de la Escuela Robótica del Chocó a la NASA, por ejemplo. Esto es supremamente interesante porque, como mencionábamos previamente, frente a la correlación entre el índice de desarrollo humano y la brecha de género y la brecha digital, em, eh, trabajar estos temas de esta forma potencian no solo digamos, la posibilidad de generar mayor acceso entre las comunidades, sino también trabajarlo en correlación a los otros componentes que son pues de vital importancia para que esto efectivamente perdure en el tiempo y tenga un mayor impacto, como por ejemplo el caso de la comunidad de Mancosi, que tiene a una mujer liderando eh, pues el proyecto y las transacciones realizadas con la comunidad. La Escuela Robótica del Chocó es pues, una institución supremamente interesante, como les mencionaba. Nosotros estamos trabajando directamente con el director, que es Jimmy García. Recomiendo mucho pues investigar un poco sobre lo que ellos hacen. Nosotros lo que hicimos el año pasado fue buscando diferentes alternativas, no en ese momento para que se pudieran proveer ellos en internet, sino para que pudieran acceder a los diferentes contenidos, fue poner los contenidos a un sistema de estos, que es una Raspberry Pi, poner ahí los contenidos de los diferentes temas, que es lo que están viendo aquí a la derecha. Entonces uno puede descargar ahí directamente los diferentes contenidos y pese a que no se conecta al internet y por lo tanto no se puede actualizar en tema real, permite configurarse como un hotspot, lo que permite que los niños a través de, digamos, celulares o computadoras ofrecidas por la escuela y demás puedan conectarse a, ese, digamos, hotspot para poder acceder a los diferentes contenidos. Esto es lo que hicimos el año pasado. La idea en este momento es hacer algo como lo que estábamos mencionando de este sistema de Internet a partir de la red inalámbrica mallada, que permitiría que la comunidad se proveyera su propio Internet, aprovechando pues el componente de residencia y empoderando a la comunidad a no necesariamente tener que ni esperar a que las instituciones dominantes lleven la infraestructura para poder ofrecer un acceso a Internet de calidad, ni depender pues de la inversión alrededor de esto, sino que puedan ellos mismos manejarlo. Y eso es, digamos, todo alrededor de el proyecto en específico, cómo se ha manejado, la importancia alrededor de lo que ya les estaba mencionando. No sé si tengan preguntas. No sé si tengan preguntas en este momento. Se pueden desmutear o me pueden escribir por el chat. Y si no, de todas formas también pueden contactarme también por correo a través de la Pontificia Universidad Javeriana. Muchas gracias, Antonia. Vamos a esperar unos segundos, unos minutos, un par de minutos, a ver si nuestros espectadores y espectadoras quieren preguntarte o comentar algo sobre tu magnífica exposición. Vale, perfecto. También si quieren que les mande... Saludos a Arlene Catalina. Si quieren también Adelante, que les adelante. mande algo alrededor de las investigaciones o más vinculados a este proyecto en específico, también pues me pueden escribir. Muy bien. Pues los sistemas de robot y Malva, no te escucho, pero no estoy segura si es mi internet. creo que es nuestra señal. Mira, aquí un espectador nos pone, muchas gracias, excelente presentación. Mencionas proyectos de Microsoft en áreas rurales en Colombia. ¿Cuál es la principal diferencia con la que proponen las Mesh Networks frente a lo que se hace a partir de la empresa e inversión privada? Ya, claro. Entonces, por una parte, por ejemplo, el que estaba mencionando de Microsoft, pero digamos que hay muchas
otras iniciativas por parte de estas instituciones privadas y de pues, grandes empresas de tecnología. Hay unas que son diferentes precisamente por la tecnología que se maneja. Por ejemplo, la de Microsoft, lo que estaba tratando de manejar era el espacio blanco que hay entre las señales de televisión. Entonces, digamos que los diferentes canales tienen como estos canales en blanco que son white spaces y a través de eso se puede generar un tipo de conexión al servicio de Internet. Ese es uno, por ejemplo, de los casos que es específicamente el que mencionaba con Microsoft. Pero digamos que hay muchos otros. Si te interesa, me avisas también y te puedo mandar más información porque digamos que la información y las investigaciones alrededor de esto son súper extensas. ¿Cuál es la diferencia particular con las mesh networks? Yo diría que sí son manejadas por las instituciones privadas, digamos que ninguna. Pero lo chévere de las mesh networks es que pueden ser manejadas directamente por las comunidades, mientras que las iniciativas privadas buscan pues manejarlos ellos. Entonces, por ejemplo, en Colombia hay mucho manejo, hay digamos, muchas iniciativas por parte de Claro, que es una de las, es de hecho la empresa de telecomunicaciones más grande del país, y lo que pasa es que quedan ellos es con la capacidad de manejo de todo el sistema, que pues muchos, digamos que en las ciudades y demás dependemos de. Pero lo interesante precisamente para las comunidades rurales que tienen otras necesidades es que una alternativa como las Mesh Networks trabaja directamente con la comunidad, permite que ellas mismas la manejen supliendo las necesidades específicas de la comunidad. Eso es, digamos que en términos generales. Y digamos que como está todo enfocado en el tema de sostenibilidad y de las TCIs y de las Grassroots Innovations y demás, tampoco es un sistema que esté pensado para funcionar sin ánimo de lucro. Por ejemplo, el caso de las Mesh Networks en Sudáfrica, pero cobran $2 al mes por el acceso completo. Entonces, y eso después lo reinvierte la comunidad en sus propios proyectos y también en pagarle a alguien de la comunidad capacitado para arreglar la antena. Entonces es un sistema que efectivamente también es sostenible en términos económicos, pero está todo pensado en pues ayudar a la comunidad. Y por supuesto que sí, Catalina. Voy a mandarlo por aquí por el chat. Este es, digamos, mi personal. Les voy a mandar de todas formas también el institucional, que aquí me pueden contactar a mí o a cualquiera de las otras investigadoras. Bueno, pues nuestro espectador anónimo justamente acaba de agradecerte la respuesta que le acabas de dar en vivo, y nosotros también acá desde el foro te agradecemos mucho tu participación. Vamos a darle paso a la siguiente sesión, que es a las 11. Si quieren seguir en el espacio de sanación y resiliencia, tenemos otra panelista más a continuación a las 11 de la mañana. Muchas gracias, Antonia. No, muchas gracias, Malva, y muchas gracias a todos. Cualquier cosa, pues me contactan. Increíble, gracias. Saludos.